Amado Dios, gracias porque nuestra alabanza fue recibida por ti y realmente vinimos a adorarte, Señor. Y realmente queremos ser uno contigo, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Señor, háblanos. Danos, Señor, la palabra que necesitamos. Danos tu poder a través de tu palabra y que tu palabra sea sabiduría para nosotros y poder para nosotros. Y que podamos salir fortalecidos, Señor, para que en este momento de la vida tan difícil, tan confuso, que tu palabra sea nuestra luz y que nosotros podamos seguir en tu luz, Señor. Y también con tu luz ser la luz y sal de ti, Señor, en este mundo. Oramos por aquellos hermanos que hoy no están con nosotros, Señor, y pedimos que tú estés también bendeciendo a ellos, que estén en el lugar de la gracia tuya y que no estén en el lugar del pecado, Señor. Que tú estés defendiendo, que tú estés cuidando y guiando, Señor. Y también en este momento, tu siervo sea utilizado solamente como tu instrumento, Señor. Muchas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Génesis capítulo 39. Primer libro, Génesis capítulo 39. Desde el versículo 7 hasta el versículo 20, 7 al 20. Vamos a leer en forma alternativa. Yo leo un versículo y después usted otro versículo, así sucesivamente. Comenzamos con el 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, dijo: duerme conmigo. Y esto que dijo a la mujer de su amo, he aquí, Señor no se ocupa conmigo en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no habiendo nadie de los de la casa allí, y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a la casa y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Entonces le habló ella la misma palabra, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. El 20 vamos a leer juntos. Y tomó su amo a José, lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Amén. Hay un famoso etnólogo que estudia la etnia y antropólogo llamado Joseph Daniel Unwin y que enseñaba en la Universidad de Oxford y también en la Universidad de Cambridge. Son dos universidades más famosas de Inglaterra y del mundo. Es un hombre muy estudioso que ha escrito muchos libros, sobre todo un libro que habla de la historia de la cultura y la civilización. Y él
estudió durante toda esa historia de 5.000 años más o menos de la humanidad y concluyó diciendo que después de que una nación sea próspera y se vuelve cada vez más liberal de a poquito, y respecto a la moral sexual, entonces la sociedad pierde su cohesión, su ímpetu y su propósito, y esto es irrevocable. Es decir, que él estudió toda esa tendencia, todo ese ciclo de la vida humana, de la civilización y la cultura, cuando el hombre se junta en un lugar por la necesidad y va creciendo como una civilización, como una cultura, después con el tiempo va cayendo, y siempre cuando cae hay un fenómeno que es la inmoralidad, sobre todo sobre la sexualidad, sobre el sexo. Hay una inmoral sexual siempre antes del decaimiento de cualquier sociedad. Y entonces, ese libro que nosotros leemos nos enseña de que nosotros los humanos, cuando estamos corrompiendo, la primera señal es la corrupción sexual. ¿Y qué podemos decir sobre esta fórmula nosotros los que somos creyentes? En nuestra vida de fe, es decir, la historia de la iglesia, nosotros sabemos que la iglesia a partir de los apóstoles continuó bajo la persecución, y a pesar de la persecución la iglesia creció. La iglesia prácticamente tomó a toda la población, y entonces el imperio romano tuvo que aceptar al cristianismo como la religión oficial finalmente. Pero cuando la iglesia creció, cuando la iglesia era grande, nosotros sabemos por historia que la iglesia comenzó a corromperse. Y la primera señal que aparecieron fueron que los sacerdotes comenzaron a tener una vida inmoral. Tenían una vida sexual muy inmoral. Y ese era el fenómeno que aparecía. Y aquí nosotros vemos también en Génesis capítulo 39, versículo 7 que leímos. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Quién es José? José es el hijo de Jacob. Y él es vendido como esclavo en Egipto. Y bueno, él podía haber ido a cualquier lugar, pero Dios estaba con él. Fue llevado a la casa de un oficial de Faraón, Potifar. Entonces comenzó trabajando como alguien que ayudaba a hacer de la casa, pero muy pronto su amo se dio cuenta que no era era un muchacho, pero un muchacho no cualquiera, que era muy diligente, muy capaz. Entonces se le dio inclusive la mayordomía, él fue el jefe de los personales de su casa. Es decir que llegó un momento de paz, un momento de crecimiento, un momento de suceso, y justo ahí aparece la esposa de su amo y diciendo: ¿qué cosa? Duerme conmigo. Nosotros ya estuvimos varios domingos teniendo como texto el libro de Génesis, sobre todo la historia de José. Y él siempre, desde muy chico, tuvo sueño, es decir, tuvo visión. Él era visionario de Dios. Sin embargo, aparentemente para nosotros que no conocemos la guía, la mano del Señor, de repente decimos: Señor, si tú nos diste una visión de que estaría ocupando un lugar alto donde él estaría gobernando a muchas gentes, ¿por qué entonces él fue traicionado por sus hermanos y fue vendido como esclavo? Y ser esclavo nosotros sabemos lo que significa. Y ahora más o menos estaba saliendo a flote y más o menos estaba un poco mejor, y le llega este problema, esta tentación de la mujer que es la esposa del amo. José, a pesar de
muchacho, hijo de Jacob, que es un jefe de la tribu, pero él nunca conoció, desde muy chico, él nunca conoció un imperio grande, no conoció una ciudad grande. Era, bueno, hijo de un pastor que criaba ovejas y vivía nómadamente, no tenía una casa, sino se iba mudando siempre en tienda. Entonces, de repente venía en Egipto, como era esclavo, pero ahora llega a estar en un lugar bastante alto y tenía un confort, y seguramente él estaba rodeado de una comunidad muy buena. De repente ir un campesino a la ciudad y consigue un trabajo y ocupa un buen lugar y trabaja en la casa de lujo de una persona muy poderosa y comienza a disfrutar las cosas buenas, lindas ropas, limpieza, las casas diferentes, frecuentando con gente de amistad de sus amos y de la señora de su amo. Y ahora la señora te viene y te acosa sexualmente. Y José apenas estaba saliendo de adolescencia, un muchachón lleno de fuerza, era vigoroso, salud, inteligente, y parece que era bien parecido. Por eso la señora puso sus ojos al muchachito. Le dice para tener relación sexual. Y la Biblia dice tan fácilmente, pero si nosotros ponemos en ese lugar, en ese lugar donde estaba José, no es una situación fácil. Imaginemos esa situación. Hoy por hoy, alguien de la edad de 18 años, a lo máximo 19, antes de los 20, en esa edad, de origen, digamos, humilde, y se va a una ciudad grande y ve todas las instalaciones, la casa buena, la señora de alta sociedad, seguramente me imagino, toda maquillada, con ropa elegante, con perfume, y la forma de hablar finamente, y se va a estar cerca y le dice al muchachón de 18 años y le dice: bueno, yo me quiero acostar contigo, quiero tener una relación sexual. O una mujer que se va como esclava y de repente el marido de su ama le propone tener relación sexual. Yo creo que es muy difícil de rechazar. Ahora, ¿qué dice la sociedad hoy? ¿Cómo dice la gente cuando alguien de alta sociedad, una señora, te propone, o sea, te dice que te quiere mucho y quiere tener relación sexual? ¿Cómo era la cultura de Sudamérica? Cuando hay un muchachón, y hay una señora, las señoras de alta sociedad le dicen: qué lindo que soy, y te quiero mucho, y quiero tener relación contigo. Entonces, ¿qué le decimos sobre este muchacho? Le decimos: uy, tenés que cuidarte, no hay que hacer. ¿O qué dice la sociedad? Tenés que aprovechar. Esa es la cultura, ¿no? Hoy todos pensamos así. Yo me acuerdo que tenía un amigo que era compañero de facultad y su hijo estaba bastante grandecito, y cuando fuimos al supermercado para comprar algo juntos, las dos familias, pues íbamos a cenar en casa, nos fuimos a comprar algo, y su hijo era así bien parecido. Entonces las chicas le miraban todo así, mi amigo así orgullosamente, me dicen: mira cómo mi hijo es. Mi hijo es machón, mi hijo es ídolo. Pero realmente eso es algo para enorgullecer. Claro que no. Pero el mundo es así. Y nosotros estamos en esa situación, en esta cultura. No solamente en la época de José, sino que hoy también es así. O tal vez hoy es peor. Entonces, lo que nosotros podemos considerar esta parte de la Biblia, cuando nosotros los misionarios, que nosotros somos cristianos, por la gracia de Jesucristo, tenemos la visión de Dios. Dios nos da la visión. Algunos a través del sueño, pero otros por la palabra de Dios. Dios nos muestra su propósito. Nos muestra su propósito con mi vida.
Entonces decimos, bueno, toda la dificultad que tú me das, nosotros explicamos así, todas las dificultades que nos dan es el proceso de crecimiento, preparación, entrenamiento, es lo que siempre decimos. Pero cuando viene una tentación así, cuando una mujer elegante, una mujer que de repente, si yo me apuesto con esta mujer, soluciona mi problema, de repente vivo tranquilamente, sin trabajar mucho. Al visionario que somos nosotros. Cuando estamos bien, estamos medio alto, mucho cuidado, porque siempre viene cosas que nos quiere echar. Aunque estamos siendo preparados por Dios, siempre llega la tentación, sobre todo en lo sexual, en lo que más débil que nosotros tenemos. De repente nosotros que tenemos un poco más de edad, ya no tanto como a jóvenes como a Marcelo, pero a nosotros nos llega de otra forma, de otra debilidad que nosotros tenemos. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuál es la debilidad tuya, hermano? Que no hace falta contar porque nuestra debilidad no queremos contar. A mí, por ejemplo, me gusta mucha plata. No sé si a vos te gusta mucha plata. Muchos dólares. De repente me voy caminando, ahí termino mi culto y acá en la esquina hasta llegar a mi casa, de repente digo, ojalá que de arriba haya un accidente de avión y pum, se cae un baúl grande y lleno de dólares. Señor, muchas gracias. Mis queridos hermanos, cuando estamos siendo preparados por Dios, cuando estamos en el proceso de Dios para llegar a cumplir con la misión, siempre nos llegan las dificultades. Y sobre todo en nuestra debilidad. Para José era primordial, ese era el aguijón más fuerte que a él le podía haber tumbado. En el versículo 10 dice, hablando ella a José cada día, no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y en el versículo 12 dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. No sé si hay un hombre igual que José hoy por hoy. Dice que la señora le acosaba todos los días, todas las veces que podía. Seguramente cuando no veía nada, ya le hacía la señal y le decía cosas. O no sé, de repente le manoseaba, también no sabemos. Pero era todos los días. Y un día en la casa no estaba nadie y José entra para trabajar y cuando no está nadie, bueno, nadie ve. Y viene la señora y te toma la ropa y bueno, hoy no te vas a escapar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la ropa que usaba en esa época era un poncho fino más o menos, una tela con agujero y atado así nomás, y no había ropa de interior. Así atajaba y bueno, ¿qué hacemos? Señor, ¿lo puedo escapar? ¡Pum! Me caigo. Pero José dice que se sacó la ropa y salió, quiere decir que salió desnudo, corriendo, salió de ese lugar. Mis queridos hermanos, cuando nosotros como visionarios del Señor y cuando estamos llevados por el Señor, estamos en el proceso de depuramiento, en el proceso de preparación, en el proceso de fortalecimiento, siempre llegan las tentaciones. Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta que también son pruebas que el Señor nos pone para que nosotros podamos sortear y superar. Sin embargo, una cosa que tenemos que entender cuando llega una tentación así, sería arrogante decir, Señor, yo puedo vencer. Señor, yo puedo vencer. Voy a convencer a la señora. Señora, por favor, yo soy creyente y no debo cometer el pecado, por favor no me toque, por favor quédese ahí. Y la señora atacando, no, así, no, así. No hizo así José. ¿Qué hizo José? Él sabía de alguna manera que no podía resistir. Porque cuando tomó su ropa, él se sacó de la ropa y salió rajando de él.
Cuando el pecado nos presenta y cuando la tentación, nosotros de alguna manera sabemos que esa tentación es hacia mi debilidad, que todos nosotros sabemos cuál es la debilidad nuestra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desde el principio, cuando vos ves la señal del pecado, desde el principio tenemos que negar rotundamente y salir, alejar lo más lejos posible de la tentación. Me acuerdo que un amigo, muy amigo mío que hoy vive en México y un tipo que tuvo mucho éxito en México y se convirtió en un millonario. Cuando vivía en Paraguay no era tan así, siempre tenía problemas y entonces venía a hablar conmigo. Y un día viene a la iglesia y dice, bueno, amigo, yo quiero dejar de fumar, voy a dejar de fumar. Pero él frecuentaba con sus amigos de siempre. Y esos amigos, cuando se juntaban, fumaban. Eran amigos que fuman y amigos que le gustaba pedir un poco más de la fuma. Él sí quería dejar de fumar, pero sí disfrutaba de la bebida. Porque él decía, bueno, beber un poquito no está mal. Y yo le dije a él, ojo, vos sos muy débil en eso. No es que vos tomás la bebida en lo justo y después vos podés decir que cigarrillos no fumo, ¿por qué? Porque no me hace bien. Y tú sabes muy bien que es así. Pero yo sé que tú no eres así. Y como éramos en la época donde nosotros nos gustaba mucho jugar fútbol, era un amigo que jugaba bastante bien al fútbol, se iba con su grupo de fútbol, terminaba el fútbol, comenzaba a tomar la cerveza y metía el cigarrillo y después venía y se arrepentía. ¿Por qué habré fumado de nuevo? Y agarra su cajetilla de cigarrillo y tira frente de mí, ya no voy a fumar más. Y el próximo partido ya estaba así con el tren, como si fuera un tren viejo, tirando los fumos. Mis queridos hermanos, nosotros sabemos que somos débiles. Nosotros sabemos que somos débiles. El mundo es así. El mundo no le gusta al visionario del Señor. No quiere a una persona pura, no quiere a una persona santa. Qué raro que una persona que es muy difícil que te invite a cosas buenas y paga todo por ello. Pero para tomar, para fumar, se te da, se te ofrece. O no es así. No tengo cigarrillos, podría darme un cigarrillo. Sin problema, pero como si fuera nada. Pero si voy a decir, qué sé yo, algo provechoso, qué sé yo, me podés comprar una factura y te vas a comprar con tu plata, ¿no? Para beber y para hacer cosas malas, se te invita como si fuera normal, y así es el mundo. Y nos damos cuenta que cuando nosotros somos misionarios y nosotros somos diferentes, nosotros somos escogidos de Dios, somos pueblo de Dios, estamos siendo preparados como misionarios, estamos yendo por el buen camino, el mundo no le gusta. Nos tienta. Entonces nosotros tenemos que alejar de esa cultura. Si nosotros pensamos que sí, yo por mi fuerza puedo vencer, es ser arrogante, ser soberbio. Porque si José se escapó, José, un gran hombre que prácticamente tuvo una vida impecable, él se escapó del pecado. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que escapar del pecado. Y preguntamos a mí, a cada uno de ustedes, ¿cuáles son esas cosas que nosotros no podemos alejar? En nuestra juventud había revistas que algunos amigos que tenían ciertas revistas, nosotros nos íbamos en su casa para ver las revistas. Y hoy las revistas ya no son, sé que las fotos no son, hay videos, pornografía a través de la internet. Entramos en internet y de repente podemos entrar en un sitio donde podemos ver cosas. Y bueno, ver qué tanto más, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros jóvenes están expuestos.
Y nosotros que somos un poco más viejos, estamos fuera de eso. Hay tantas gentes que entran en internet y aparecen como si fueran jovencitos y hacen chat con supuestamente al otro lado otra persona joven de otro sexo. Y piensa que es inocente. ¿O qué otra cosa hay? A mí me gusta mucho jugar a golf. Yo viví en la cancha, en el country. Mi casa estaba pegada con el río. A mí me gusta jugar. Me gusta mucho jugar golf. Y puedo jugar muy bien. Pero desde que yo comprometí a trabajar en la obra del Señor, nunca, ni siquiera el palo voy a tocar. Alguien me invita, te regalo el palo de golf. ¿Sabe que es caro el palo de golf? Y yo ni siquiera, ni así no toco, porque yo sé que esa es mi debilidad. El día que comienzo a tocar, no es para la salud, bueno, pastor, mucha gente me invita, o otro que me invita a pescar. Pescar y jugar golf es feo o malo, es pecado. No es pecado. Pero yo sé que esas son mis debilidades. Si yo me voy a pescar, ya no vengo más. Domingo tenemos el culto para tal hora, pero hay 5 minutos más y voy a estar ahí con 5 minutos más. Y yo sé que son mis debilidades. ¿Acaso no hay así? Hay un general de la historia coreana que Corea en un momento estaba dividido por muchos reinos y aparece un general y unifica todo Corea. Es un general que todos nosotros le respetamos. Este era joven y estaba en un colegio así para nosotros sería un colegio militar de los muchachos. Pero él, después de ir a su entrenamiento y con su caballo que venía, siempre venía por la taberna donde hay mujeres. Y él tomaba ahí y venía muy tarde, entonces su mamá le dice, mi hijo, vos no podés ser así. Te estamos depositando que mañana va a ser un general y que va a llevar a nuestra nación para poder unificar todos nosotros el pueblo coreano. Esa era la visión de este chico. Entonces un día le dice, él compromete con su mamá, mamá, ya no voy a ir a tomar en esa taberna. Termino mi entrenamiento, termino mi colegio y vengo directamente a esta casa. Estamos hablando en la época de 100 años después de Cristo, o más o menos la época de Cristo, es decir, 2000 y pico de años atrás. Se iba a su entrenamiento y estuvo entrenando y venía cansado y se sube a su caballo y se dormita. El caballo se va sin que le esté guiando. ¿Y hacia dónde le llevó el caballo? A la taberna, porque siempre se iba. El caballo acostumbrado y se va, como su amo siempre se iba. Pero él tomó la decisión de no ir. Y después allá sale la chica y le dice, ay mi amor, hace tanto que no venía, uno me llama más. Y sale la chica y le quiere abrazar y el tipo se baja del caballo, saca su espada, le corta la cabeza del caballo. Mostró su férrea decisión. Se dio vuelta, se fue de la casa. Él no era creyente, no tiene nada que ver con el cristianismo, pero estoy contando esta historia porque hay cosas que nosotros sabemos que nos llevan siempre a pecar. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Así como José pudo salir zafando con su ropa y todo, ¿cuáles son las debilidades que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que ser prácticos en nuestra vida. No solamente conocer la historia, sino aplicar en nuestra vida. ¿Cuál es la esposa de Potifar que me está tentando? Yo sé que si me quedo ahí un poco más de tiempo me voy a caer en ese pecado. Y sale rajando y sale victorioso. Bueno, al fin yo vencí a la tentación. Pero mira lo que viene después, en el versículo 19. Dice, sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. La señora, después de que no pudo cumplir su deseo,
se quedó enojada. Y evidentemente no era amor. Siempre tuvo ese hombre sexual por este muchachón. Y cuando se fue, se escapó José, ella acusó por su marido que ese José, muchacho, la quiso violar. Quiso deshonrar, dice la palabra. Entonces, por supuesto, el marido se quedó muy enojado, se encendió su furor. Mis queridos hermanos, la consecuencia inmediata de cumplir con Dios, la consecuencia inmediata, estoy hablando de inmediata en forma fuerte, porque yo me escapé de la tentación y salí victorioso, y Dios me tiene que dar un premio. Y en vez de eso, me viene una acusación injusta, mentirosa de la señora. Y por ende también el furor de su marido. Y por eso él tuvo que ir a preso, esclavo, intento de violación a la señora su ama y estar preso, esclavo, preso y con un delito de abusar a la mujer de alta sociedad. Mis queridos hermanos, cuando nos llega una injusticia así, una mentira así, y aparte de ser blanco, de ser víctima de furor de alguien poderoso, que es el militar que cuidaba a nada más que Faraón, un general poderoso. El misionario de Dios es aquel que sabe de los valores de Dios y es lo primordial e irrenunciable e innegociable. Se defiende a pesar de su devasta consecuencia. Por haber negado a pecar, viene una consecuencia devastadora, donde a mí me puede destruir para siempre. Bueno, y en esa época, en ese instante, en ese momento, José no tenía ninguna esperanza, no tenía ninguna chance. Él estaba totalmente perdido. Se iba a morir en la cárcel. ¿Quién sabe lo que iba a pasar en la cárcel? Ahora la pregunta que hacemos: ¿cuáles son las tentaciones? ¿Cuáles son las últimas tentaciones que nosotros pasamos? ¿Cómo pasamos? ¿Pasamos bien? No me digan que no tienen tentaciones. ¿Y qué fue lo más difícil de las tentaciones? Negar, escapar. Y cuando es tan difícil de salir de la tentación, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos al respecto? Cuando mi amigo le dice, por fin, mis queridos amigos, yo no quiero más salir con ustedes porque yo tengo que dejar de fumar y tomar, porque me comprometí con Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Ya no hay más amistad. Ya no hay ese gusto de tener amigos, hacer asado, estar juntos, compartir, amigos de infancia tal vez. Y son consecuencias difíciles, aunque no tan difícil como José. Experiencias feas, de acusaciones mentirosas. Hoy se habla mucho de bullying, no sé si escucharon hablar de bullying. Los chicos se van a la escuela, son chiquititos, así de primaria, se van a la escuela y son víctimas de bullying de sus compañeritos. Y son bullying, pero así, muy frío. Parece que los chicos nacen endemoniados. Pero cuando hacen bullying, no es que solamente no le hacen caso, sino le va y le pega y le pisotea y le hacen mal, y a veces hasta asesinan, hasta matan. O víctima de bullying toma decisión de suicidarse porque es insoportable. Nosotros de alguna manera somos bullying del mundo. ¿Por qué somos bullying del mundo? Porque nosotros queremos seguir el camino de la misión de Dios. Porque nosotros seguimos el proceso de preparación
de depuración para cumplir con el deseo del Señor. Y por eso nosotros somos llamados santos del Señor. Somos diferentes. No hace falta que nosotros gritemos a los cuatro vientos y decir, yo soy cristiano, no hace falta. La gente se da cuenta. Y por eso somos discriminados por este mundo. Y el mundo de alguna manera quiere hacernos echar a ese agujero. Y sobre todo cuando nadie nos ve. Así como José estuvo solo en su casa con la señora. Cuando nadie ve cómo hacemos. Parece que nadie ve y nadie se entera, pero nosotros sabemos que yo sé y Dios sabe. Mis queridos hermanos, voy a concluir la predicación. Nosotros como misionarios del Señor, como llamados del Señor, vamos a ir por el proceso, por el camino, por la vida de Cristo Jesús, que no es camino fácil. Es un camino de Gólgota, camino de la cruz, camino perseguido, camino de bullying, camino de discriminación. Y a pesar de que somos discriminados, ellos también intentarán constantemente hacernos caer. Nos tirarán de aquí para allá. Pero nunca tengamos confianza de que nosotros solo podemos vencer, porque eso es ser arrogante. Si es debilidad, que sabemos que es una debilidad mía, entonces tenemos que apartar del principio. No se puede negociar ni siquiera un milímetro. Yo hasta aquí puedo hacer, porque hasta aquí todavía no es pecado. Si yo sé que soy débil, entonces mejor apartar antes. Y dar un buen testimonio. Y esa consecuencia puede ser una acusación falsa, furor de alguien poderoso. Y aún así, tenemos que seguir. Aunque nos vayamos a la cárcel. Porque eso es lo que demuestra hoy el texto. Pero nosotros sabemos finalmente que es el proceso que vamos a llegar a la victoria, que vamos a cumplir con la misión de nuestro Señor Jesús. Sería muy importante que nosotros sepamos cuál es la misión de nuestro Señor con nosotros, para conmigo. Y también saber cuáles son las debilidades que yo tengo y que al aparecer una tentación sobre mi debilidad, mis queridos hermanos, no tratemos de luchar, salgamos contra. Y que aunque lleguen las acusaciones falsas y mentirosas y situaciones muy difíciles, confiemos que esos son, nosotros lo decimos teológicamente, son providencia de Dios. Dios nos está llevando por ese camino. Y finalmente Dios cumplirá su propósito. Dios va a cumplir su propósito. Él no va a fallar. Quien falla somos nosotros. No dejemos que el pecado nos lleve al fracaso. Y ese es el mensaje que hoy nosotros estamos compartiendo. Mis queridos hermanos, iniciamos de mañana otra semana más en este mundo. No nos olvidemos de la visión de nuestro Señor. No nos olvidemos que tenemos nuestras debilidades. No nos olvidemos que las tentaciones vienen. No hay que buscar la tentación. Es mejor huir, alejar. Pero si nos vienen las dificultades, vienen las acusaciones falsas, problemas, dificultades, tengamos confianza en el Señor. Porque nuestro Señor sabe lo que hace. Y vamos a cumplir para la gloria de Él. Y cuando estamos con Él en su gloria, también nosotros disfrutaremos del gozo del Señor con nosotros. Y le bendigo en el nombre de Jesús, que todos seamos victoriosos, más que vencedores, y que seamos bendecidos por el Señor. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Señor, estamos en una época tan difícil, Señor, ser puro, santo como tú quieres, Señor. La tentación aparece, Señor, para cada esquina. Nos tienden trampas, Señor.
Señor, que siempre estemos cuidando, siempre estemos, Señor, contigo. Siempre cuando aparezca, Señor, tentaciones a nuestras debilidades, sepamos, Señor, identificar y desde el principio, Señor, evitar y negar, Señor. Y que así sigamos a pesar de los pesares, Señor. Señor, pedimos tu ayuda, pedimos tu compañía, pedimos tu protección. Gracias por todos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Terminamos con una oración de bendición. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de nuestro Dios Padre y la presencia y compañía del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros los que estamos inclinando nuestro rostro, señal de seguir en tu camino sin caernos en el pecado, sea por los siglos de los siglos. Amén.